En un pequeño pueblo de la sierra madrileña, en un modesto chalet de paredes encaladas y jardín descuidado, comenzó una historia que parecía salida de una novela, pero que era tan real como el aroma a tomillo que impregnaba el aire al atardecer. Allí vivía Tamara, una mujer de 53 años, con el pelo recogido en un moño algo desordenado, vestida con un pantalón vaquero desgastado y una camisa de cuadros que había visto mejores días. Sus manos, fuertes y curtidas por los años de trabajo en la huerta y la casa, temblaban ligeramente mientras se preparaba para un viaje inesperado. Su marido, Sergio, había partido hacía unos días hacia un balneario en la costa de Cádiz, buscando aliviar sus dolores de espalda y la tensión acumulada por años de trabajo en una fábrica de piezas metálicas. Tamara, me voy a poner a punto, volveré como nuevo, le dijo con un beso en la frente, dejando tras de sí el silencio de una casa que parecía vacía, aunque llena de recuerdos. Tamara se quedó sola en aquella casa con las ventanas abiertas, donde las cortinas blancas se mecían suavemente con la brisa y la luz del sol se colaba en haces dorados. Pensaba en leer alguno de esos libros viejos que guardaba en la estantería de la sala, tal vez La Regenta o alguna novela de Pérez Galdós, para distraerse de la rutina. Incluso se imaginaba llamando a sus vecinas para compartir un café y unas rosquillas caseras, charlando sobre el precio del aceite y las últimas noticias del pueblo, pero entonces sonó el teléfono. Era su hija Ana, con la voz entrecortada y lágrimas que casi lograban romper el tono de urgencia en su llamada. Mamá, necesito que vengas a ayudarnos. Nos hemos mudado a la casa nueva en el centro de Alcalá, pero la vieja está hecha un desastre, cajas, muebles, trastos por todas partes. Sin ti no lo vamos a conseguir. Estoy al borde de un ataque de nervios. Tamara, que siempre había sido fuerte y decidida, sintió como su corazón se derretía al escuchar el llanto de su hija, tan sensible desde pequeña. Recordó aquellas tardes en las que Ana llegaba a casa con la muñeca rota y lloraba desconsolada. No podía negarse. Sin pensarlo dos veces, se calzó unas botas viejas de cuero, se puso una chaqueta gruesa que usaba para trabajar en el huerto y arrancó su viejo Renault, que Sergio había arreglado con sus propias manos hacía más de una década. Rumbo a Alcalá, el camino era familiar y reconfortante. Los pinos se mezclaban con los campos de girasoles, y el aroma a tierra mojada le recordaba a las vacaciones en casa de su abuela en La Mancha. Pensaba en ayudar a Ana y a su yerno, David, un hombre atractivo y robusto, de unos 40 años, que trabajaba como mecánico en una fábrica de automóviles en Getafe. David tenía esa mezcla de fuerza y ternura que hacía que cualquiera se sintiera protegida a su lado. Ana había presentado a David a Tamara 5 años atrás en una cena familiar con tortilla de patata y ensalada de tomate, y desde ese día Tamara había pensado, esta es la clase de hombre en quien mi hija puede confiar, no esos modernos que solo viven pegados al móvil y no saben ni freír un huevo. Al llegar, el sol comenzaba a pintar de rosa el cielo y el aire estaba impregnado del olor a tierra recién removida y flores silvestres. David la esperaba en la puerta del jardín, con una camiseta ajustada que dejaba ver sus músculos marcados bajo el sol de la mañana y unos vaqueros gastados. Su cabello oscuro y ligeramente rizado aún estaba húmedo, probablemente acababa de ducharse tras una mañana de trabajo. Su olor, una mezcla de jabón de eucalipto y café recién hecho, la envolvió sin que ella pudiera evitarlo. Gracias por venir, Tamara. Ana tuvo que marcharse de urgencia y yo no doy abasto con este caos, dijo David con una sonrisa cálida mientras la abrazaba con fuerza, pero sin perder la delicadeza de quien sabe medir sus gestos. Tamara sonrió, sintiéndose en casa, como si el tiempo retrocediera a cuando construyeron juntos aquella casa años atrás, entre risas, sudor y promesas susurradas. Vamos a por ello, David. Familia es familia, y aquí nadie se rinde. Se dirigieron al cobertizo del jardín, un lugar oscuro y polvoriento, lleno de cajas apiladas, muebles desvencijados y objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Había desde bicicletas oxidadas hasta neumáticos viejos, pasando por sillas con las telas desgastadas y herramientas cubiertas de óxido que aún conservaban el aroma del trabajo duro. La luz del sol se colaba a través de las rendijas del tejado, dibujando rayos de polvo que danzaban en el aire, como fantasmas de otros tiempos. Bueno, esto parece la cueva de Alí Baba, bromeó Tamara mientras se arremangaba la camisa y se preparaba para la batalla. David rió, mostrando una sonrisa de dientes blancos que iluminó el lugar tan sombrío. Mientras movían cajas y apartaban muebles, Tamara no pudo evitar fijarse en David de una manera que no había sentido antes.
La forma en que sus músculos se contraían con cada esfuerzo, el sudor que perlaba su frente y esa mirada profunda que a veces se posaba en ella con una intensidad inesperada. En un momento, Tamara subió a una vieja escalera para alcanzar una caja en la repisa más alta. La tabla crujió bajo sus pies, la camisa se subió dejando al descubierto un poco de su espalda, y un escalofrío recorrió su piel al sentir la brisa colarse por una grieta. David la miraba con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de descifrar. «Ten cuidado, que esta escalera tiene más años que yo», dijo él, acercándose para sujetarla. Sus manos rozaron la suya, y un calor inesperado la invadió. Él no apartó la mirada, y una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Déjame ayudarte con eso», dijo con voz ronca, mientras tomaba la caja con cuidado para evitar que Tamara perdiera el equilibrio. El roce de sus brazos fue suficiente para que ambos sintieran una chispa eléctrica, un instante suspendido en el tiempo. Al bajar, se sentaron en la mesa de la cocina, que olía a menta fresca y bizcocho casero, y compartieron un té preparado con hojas del jardín. Conversaron sobre la fábrica, los nietos y los recuerdos de aquella casa que parecía revivir con cada palabra, pero bajo la superficie de aquella charla tranquila, algo había cambiado para siempre. David, con una voz más seria, confesó: «Tamara, siempre he pensado que hay algo en ti que no encaja con esa imagen de madre y abuela. Eres fuego, energía, y no la mujer que todos creen que eres». Ella se rió nerviosa, pero un rubor le subió a las mejillas. Nunca nadie le había dicho algo así. Entonces, en medio de la penumbra del cobertizo, entre cajas y polvo, sus miradas se cruzaron con una intensidad que no podían ignorar. Y, sin darse cuenta, comenzaron a acercarse, dejando que la pasión latente entre ellos saliera a la luz, como un secreto prohibido en un lugar olvidado. El mundo desapareció, y solo quedaron ellos, en aquel refugio lleno de sombras y promesas, donde una chispa encendió una llama que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, justo cuando parecía que todo iba a desbordarse, una voz inesperada resonó detrás de la puerta entreabierta. ¿Quién sería? ¿Un vecino curioso o alguien que no debería haber estado allí? El silencio se rompió, y el futuro se volvió incierto. La historia apenas comenzaba. La voz provenía del porche delantero, un murmullo apenas audible que, sin embargo, hizo que Tamara y David se separaran de inmediato, como si un rayo hubiera partido el aire en dos. Tamara, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, se arregló la camisa arrugada, tratando de recomponer la compostura mientras David, con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación, echaba un vistazo hacia la puerta. «¿Quién puede ser a estas horas?», murmuró Tamara, intentando sonar indiferente, aunque por dentro sentía que cada latido se estrellaba contra su pecho como un tambor desbocado. David se levantó, y con pasos firmes pero silenciosos se acercó a la entrada. La madera de la puerta crujió ligeramente al abrirla, y la figura que apareció en el umbral dejó a ambos paralizados por un instante. Era Ana, con el rostro pálido y los ojos rojos, envuelta en un abrigo grueso que apenas disimulaba la delgadez de sus manos temblorosas. «Mamá, no esperaba encontrarte aquí tan temprano», dijo con voz que traicionaba la mezcla de alivio y ansiedad. «He venido a ver cómo vais con la mudanza, y, bueno, me dio la sensación de que había algo raro cuando llamé y no contestaste». Tamara sintió que la sangre le subía a la cara. El recuerdo del instante con David le quemaba como brasas en la piel. Intentó esbozar una sonrisa que sonara convincente, pero la garganta se le cerró. «Ana, cariño, solo estábamos ordenando un poco el trastero». «Ya sabes que estas cosas llevan tiempo», Ana asintió, pero sus ojos no dejaban de observar a David con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la desconfianza. «David, ¿todo bien aquí?», preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero que a Tamara le sonó como una alerta. David, siempre tan diplomático, respondió con una sonrisa amable: «Claro, Ana. Solo estamos terminando unos detalles. Tu madre ha sido una ayuda fundamental». Tamara notó que Ana se quedó unos segundos en silencio, como si intentara descifrar un acertijo invisible. Luego alzó una ceja y soltó una risa nerviosa. «Bueno, ya sabéis que con vosotros dos no me aburro nunca. Pero no os paséis con la charla, que luego papá me echa la bronca por llegar tarde». El comentario aligeró un poco la tensión, y Tamara soltó una carcajada que salió más natural de lo que esperaba. «Tu padre está en el balneario, tomando el sol y dejando que le mimen. Ya sabes cómo es», dijo con sorna. Ana sonrió, y entonces cambió de tema, mirando a su madre con una seriedad renovada. «Mamá, ¿quieres que te ayude con algo?».
Puedo quedarme un rato para que no tengas que hacer todo sola. Gracias, Ana. Pero creo que David y yo podemos con esto, respondió Tamara, mientras su mente giraba en círculos, tratando de ordenar los pensamientos que se mezclaban dentro de ella como un torbellino. Después de un breve intercambio de palabras, Ana se despidió, asegurándose de que todo estuviera en orden, y desapareció por el camino que llevaba al pueblo. Tamara cerró la puerta y volvió junto a David, que la miraba con una expresión que mezclaba alivio y algo de reproche. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja, acercándose para tomar su mano. Tamara asintió, pero no pudo evitar sentir la presión de lo ocurrido, la fragilidad de aquel instante que, como un cristal fino, podía romperse con el más mínimo descuido. Decidieron continuar con la tarea, pero la atmósfera había cambiado. Ahora, cada movimiento estaba cargado de una tensión nueva, una mezcla de deseo y miedo que hacía que las horas pasaran con una intensidad diferente. Tamara, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el polvo, se movía entre cajas y muebles con una energía renovada, aunque consciente de que aquello iba más allá de una simple limpieza. David, por su parte, parecía más atento, sus miradas se clavaban en ella con una intensidad que la hacía sonrojar, y sus gestos eran más cuidadosos, como si temiera romper el delicado equilibrio que se había formado. En un momento de descanso, se sentaron en el porche, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El viento jugaba con las hojas secas y el aroma a romero llenaba el aire. David rompió el silencio con una broma. ¿Sabes? Si seguimos así, este trastero va a parecer menos un depósito de trastos y más un museo de antigüedades con historia, y un poco de drama. Tamara rió, sintiendo como la tensión se suavizaba, pero en el fondo sabía que aquella historia apenas comenzaba y que el drama estaba lejos de terminar. Cuando la noche cayó, y las luces del pueblo comenzaron a brillar a lo lejos, Tamara se despidió de David con un abrazo largo, lleno de palabras no dichas y promesas tácitas. Al subir a su coche para regresar a su casa en la sierra, una sensación extraña la invadió. Sabía que aquel día había cruzado una línea invisible, y que el secreto que ahora compartían podía cambiarlo todo. Mientras conducía bajo el cielo estrellado, las sombras del pasado y las preguntas del futuro se entrelazaban en su mente. ¿Podría ella mantener ese fuego oculto sin que nadie lo descubriera? ¿Qué pasaría cuando Sergio regresara? Y, sobre todo, ¿qué misterios se escondían en el silencio de aquel cobertizo polvoriento, donde dos almas habían despertado a una pasión prohibida? La respuesta parecía estar esperando, oculta en la penumbra, lista para desvelarse en el momento menos esperado. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y tensión contenida en el pequeño chalet de la sierra. Tamara intentaba recuperar la rutina diaria, preparar el desayuno, cuidar el jardín y atender las llamadas de su marido Sergio, quien desde el balneario en Cádiz le contaba las anécdotas de los paseos junto al mar y las interminables sesiones de fisioterapia. Sin embargo, en su interior ardía un fuego que no podía apagar, una chispa prendida en aquel cobertizo de Alcalá que la mantenía en vilo. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a caer tras las montañas, Tamara decidió volver a la casa de su hija para continuar con la limpieza que habían dejado a medias. Se puso un vestido ligero de algodón azul celeste que rozaba sus rodillas, con una cintura marcada que insinuaba una figura todavía firme y atractiva. Sus zapatos bajos de charol negro crujían suavemente sobre la grava del camino, y en la muñeca llevaba un reloj antiguo que había pertenecido a su madre. Un ligero aroma a jazmín la envolvía, mezcla de su perfume habitual y el olor a flores frescas del jardín. Al llegar, David la esperaba en la puerta con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Llevaba una camiseta blanca ajustada y unos pantalones cortos de lino, que dejaban ver sus piernas bronceadas y musculosas. Justo a tiempo, dijo con tono bromista. Preparada para otra ronda de batalla contra los trastos, Tamara rió mientras se acercaba. Si sigo con este ritmo, en unos días monto una exposición de antigüedades con historia y mucha suciedad. Entraron juntos al cobertizo, y el contraste entre la luz natural que entraba por las rendijas y las sombras profundas creaba un escenario casi cinematográfico. El polvo flotaba en el aire, y el aroma a madera vieja y aceite de máquina impregnaba el ambiente. David comenzó a mover una pila de cajas, mientras Tamara organizaba algunos utensilios viejos y fotografías en blanco y negro. En un momento dado, David se detuvo y miró a Tamara con esa intensidad que ya conocía. ¿Sabes? Nunca te he contado esto, pero siempre he admirado cómo llevas las cosas. No solo eres una mujer fuerte, sino que tienes algo especial.
Me recuerda a esas heroínas de las novelas que leía de joven. Tamara sonrió, algo sonrojada. ¿Y qué novelas eran esas? De esas con caballeros en armadura brillante, algo así, respondió él con una sonrisa pícara. Pero en lugar de armaduras, ellos tenían monos de mecánico y manos con callos. Como yo, ella se rió y le lanzó una mirada divertida. Entonces, eres un caballero moderno. Solo te falta el caballo, aunque con este calor mejor una moto. David se acercó un poco más, y el roce accidental de sus manos hizo que Tamara sintiera un cosquilleo que recorría su espalda. En ese instante, un golpe seco resonó en la pared del cobertizo, y ambos se giraron rápidamente. Alertas, no debería haber nadie más aquí, dijo David con el ceño fruncido. ¿Será algún vecino curioso o, antes de que pudiera terminar, una sombra apareció en la entrada? Era Sergio, el marido de Tamara. Con el rostro algo quemado por el sol y una expresión de sorpresa que rápidamente se tornó en desconcierto, se quedó mirando la escena. Tamara sintió que el mundo se detenía. El vestido azul que llevaba y la luz que caía sobre ella la hacían parecer casi un espejismo, pero la realidad era mucho más cruda. David, de pie junto a ella, intentaba mantener la compostura, aunque su mandíbula estaba tensa. «Sergio, ¿qué haces aquí?», preguntó Tamara, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pensé en pasar antes de regresar a casa para ver cómo iba todo», respondió él, mirando alternadamente a su esposa y a David. «Pero parece que he llegado en un momento interesante». El silencio se apoderó del lugar, pesado y denso, como una nube tormentosa a punto de estallar. Tamara sintió que cada latido de su corazón era un tambor que retumbaba en sus oídos, y la mirada de Sergio parecía atravesarla, buscando respuestas que ella misma no tenía. David tomó la iniciativa con voz firme pero respetuosa. «Sergio, sé que esto puede parecer extraño, pero estamos ayudando con la mudanza y la limpieza». Nada más. Sergio asintió lentamente, aunque una sombra de duda permanecía en sus ojos. «Espero que así sea», dijo con un suspiro. «No me gusta la idea de que estés sola en todo esto». Tamara se acercó a su marido y tomó sus manos, buscando transmitirle seguridad. «Sergio, confía en mí. Voy a contarte todo, pero primero necesito que me escuches». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, dejando paso a un crepúsculo teñido de rojo y violeta, la historia que Tamara había intentado mantener en secreto estaba a punto de salir a la luz. Pero justo cuando parecía que las palabras comenzarían a fluir, un ruido sordo proveniente del interior del cobertizo captó la atención de los tres. Como si el pasado reclamara su lugar, una caja vieja cayó al suelo, abriendo una puerta invisible hacia un misterio aún no revelado. Los tres se miraron, sabiendo que aquella noche no sería como las demás y que el destino de sus vidas estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cubría el pequeño pueblo de la sierra madrileña con un manto de estrellas titilantes, mientras un viento fresco recorría las calles empedradas y acariciaba las copas de los pinos que rodeaban la casa de Ana. En el interior del cobertizo, la luz tenue de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de polvo y recuerdos olvidados. Tamara, Sergio y David se quedaron paralizados por el ruido inesperado, sus respiraciones entrecortadas resonando en el silencio que siguió. La caja caída había dejado al descubierto un viejo baúl de madera, reforzado con clavos oxidados y cubierto de telarañas. La curiosidad superó el miedo, y David fue el primero en acercarse, arrodillándose para inspeccionarlo. «¿Qué puede haber aquí dentro?», murmuró, mientras levantaba la tapa con cuidado. Un olor a madera vieja y a humedad se escapó, mezclándose con el aire cargado de tensión. Dentro encontraron una colección de objetos que parecían sacados de otra época: cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, un medallón de plata con inscripciones que nadie podía descifrar y un diario encuadernado en cuero desgastado. Tamara tomó el diario entre sus manos, sintiendo el peso de las páginas y la historia que guardaban. «Esto pertenece a mi abuelo», dijo con voz temblorosa. «Nunca pensé que alguien lo había guardado aquí, ni que tendría valor para nosotros». Sergio frunció el ceño, observando las fotografías con atención. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó señalando una imagen de una mujer joven con un vestido de encaje y un hombre con uniforme militar. Tamara suspiró, y comenzó a leer en voz alta, mientras las palabras del diario llenaban el aire con relatos de amor, traición y secretos familiares que habían permanecido enterrados durante décadas. Historias de una España dividida, de guerras y reconciliaciones,
de pasiones ocultas y decisiones que habían marcado el destino de generaciones. A medida que avanzaba la lectura, la atmósfera se volvía más densa, casi palpable, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar aquel relato olvidado. David y Sergio intercambiaron miradas, comprendiendo que aquella caja no solo contenía objetos, sino la llave a un misterio que podría cambiar la percepción que tenían de sus propias vidas y de la historia de la familia. Tamara cerró el diario con un suspiro profundo, y sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y determinación. Esto es solo el comienzo. Hay cosas que debemos descubrir, verdades que necesitan salir a la luz. Sergio asintió, dejando de lado el escepticismo que había mostrado hasta entonces. Estamos juntos en esto. Sea lo que sea, lo enfrentaremos como familia. David sonrió, dejando escapar un suspiro de alivio y complicidad. Nunca pensé que ayudar con una mudanza pudiera convertirse en una aventura así. Mientras las estrellas seguían su danza silenciosa en el cielo nocturno, los tres se sentaron en círculo alrededor del baúl abierto, preparados para sumergirse en los secretos del pasado que prometían cambiarlo todo, pero en la oscuridad, más allá de la luz de la lámpara, una figura observaba desde la distancia, oculta entre los árboles, con una sonrisa enigmática que auguraba que esa noche solo era el prólogo de una historia mucho más profunda y peligrosa, y así, en el corazón de la sierra madrileña, bajo el manto estrellado, comenzaba un viaje hacia lo desconocido, donde el amor, la pasión y los secretos se entrelazarían en un destino incierto, lleno de sombras y misterios por desvelar. Los primeros rayos del alba se colaron tímidamente por las rendijas del viejo cobertizo, iluminando con suavidad las cajas apiladas y los restos de muebles olvidados. Tamara, aún con la emoción y la incertidumbre clavadas en el pecho, se sentó en un taburete desvencijado, el diario abierto sobre sus rodillas. A su alrededor, el silencio apenas roto por el canto lejano de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. Sergio y David habían salido a hacer un café en la cocina, dejando a Tamara sola con las palabras de su abuelo, que parecían susurrarle secretos de un tiempo remoto. Sus dedos recorrían las páginas con cuidado, como si tocara la piel de alguien querido, y cada línea le revelaba un mundo de emociones, traiciones y pasiones que hasta entonces desconocía. En una de las cartas, escrita con tinta casi borrada por el paso de los años, se narraba un amor prohibido entre su abuelo y una mujer de un pueblo cercano, cuyos nombres eran apenas un susurro entre las líneas. Tamara sintió un cosquilleo recorrer su espalda, como si aquella historia antigua despertara ecos en su propia vida. De repente, la puerta se abrió con suavidad y David entró con 2 tazas humeantes. Su mirada se posó en Tamara, que levantó la vista sorprendida, una sonrisa agradecida dibujada en los labios. Pensé que te vendría bien un poco de café, dijo él, dejando una taza a su lado. Parece que esos relatos te tienen atrapada. Tamara asintió, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a madera y papel viejo. Es fascinante y a la vez inquietante. Siento que estoy descubriendo una parte de mí misma que nunca imaginé. David se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. A veces, los secretos del pasado nos muestran quiénes somos realmente y hacia dónde debemos ir. Ella lo miró fijamente, sintiendo una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y Sergio entró con el rostro serio, sosteniendo una carta arrugada en la mano. Esto llegó anoche, dijo, dejando caer la carta sobre la mesa. Para Ana, pero parece que se perdió entre las cajas. Tamara y David intercambiaron una mirada cargada de preocupación. La carta estaba escrita con una caligrafía elegante y antigua, y al abrirla, Tamara leyó en voz alta: si queréis conocer la verdad, buscad en la vieja casa del molino, donde las sombras guardan lo que los ojos temen ver. No confiéis en nadie, ni siquiera en los que creen amaros. El pasado no siempre perdona. Un escalofrío recorrió la espalda de los tres. La advertencia era clara, y el misterio se espesaba como la niebla matutina que cubría los campos. ¿Quién habrá enviado esto?, preguntó Sergio, frunciendo el ceño. Y, sobre todo, ¿qué verdad esconden esas sombras? Tamara cerró el diario con determinación. Solo hay una manera de saberlo. Mañana iremos al molino. Allí comienza la verdadera historia. David asintió, y, por primera vez desde que comenzó aquella aventura, una mezcla de miedo y emoción se apoderó de ellos. Sabían que el camino sería peligroso, que las respuestas podrían cambiarlo todo, pero también que no podían retroceder. La noche anterior, la figura oculta entre los árboles había desaparecido, pero su presencia seguía latente en el aire,
como una amenaza silenciosa que aguardaba el momento exacto para atacar, mientras Tamara se preparaba para regresar a su casa. Con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza, una sensación inquietante la envolvió. Sabía que aquel día, en el molino abandonado, no solo se enfrentaría a los secretos de su familia, sino también a los fantasmas que habían permanecido ocultos demasiado tiempo, y así, bajo el cielo encapotado y el susurro del viento, comenzaba la segunda etapa de un viaje que la llevaría al límite de sus deseos, temores y lealtades. Un viaje donde el amor y la traición danzarían juntos al filo de la navaja, y donde cada paso podría ser el último. El misterio del molino esperaba, y nadie sabía qué oscuridad se escondería tras sus viejas paredes de piedra.